Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y el día de hoy tenemos el honor de tener como invitada especial a Fátima Rodríguez Gil, y es una hacker ético, analista forense digital y una experta en implementación y auditoría de la norma ISO IEC 27001. Fátima es una referente en el mundo de la ciberseguridad. En 2023 fue incluida en el prestigioso listado de Top Women in Cybersecurity Americas, destacándose como una de las mujeres más influyentes en la industria. Muy bien, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Fátima? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Excelente y muy bien. Primeramente, ¿cómo fue que empezó tu interés por la ciberseguridad y qué te llevó a convertirte en hacker ético y analista forense digital? Pues creo que cuando estaba en la universidad hice lo que varias personas he visto que hacen, como llegan a específicamente el hacking, que es el wireless. Por ahí pues tuve que robar un par de claves porque no me alcanzaba para pagar el internet en esos momentos. Y bueno, pues así me di cuenta que estaba muy padre, pero la verdad es que no sabía realmente que lo que hacía, creo que no me quedaba tan claro que era ilegal. Eh, Igual fue porque en una de las materias de la carrera pues estábamos llevando criptografía y ahí fue donde nos enseñaron, bueno, la conocida distro de Wi-Fi Slacks, que creo que ya no existe, está pues por ahí perdida. Con eso empecé y después, bueno, me interesó todo, llevaba algunas otras materias y ya cuando, digamos, inicié bien formalmente, fue en esta parte de hacking, fue por ahí de, no sé, creo que como 2017, que estaba en la maestría de ciberseguridad y ahí había una clase de hacking ético con el profe Luis Martínez. eh, Básicamente ahí fue donde encontré que se podía hacer muchísimas cosas, pues fue donde me interesó más, ya estaba en ciberseguridad, pues ya había aprendido bastante más de la parte de defensa, ya trabajaba pues en un SOC como analista, pero en el hacking creo que fue más que nada, no digo que intuitivo, pero por ahí buscando, teniendo, no sé, hace muchos años se utilizaban los keygens pues para ahí pasear los programas, para no pagar una licencia. Y bueno, creo que esas fueron las primeras cosas que empecé haciendo, que empecé viendo por ahí de dónde bajar cosas ocultas en Internet. Y bueno, pues esa parte me interesó muchísimo. Ya luego entendí que lo que hacía estaba de dudoso, era cuestionable y bueno, no es que lo haya dejado de hacer, más bien pues ya avancé más a esta parte ética, aprendiendo más cosas y bueno, ya formalmente en forense, o más bien como un poco más estructurado, fue básicamente autoestudio, tomé algunos cursos, llegué a tomar pues algunas certificaciones de forense. Esa parte, la verdad, me interesa bastante. En general, a mí me interesa conocer, y eso fue lo que me trajo hasta acá, cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaban, lejos de las computadoras en la parte física, pues cómo se hacía la transmisión de información, el almacenamiento de la información, y eso es algo que pues es totalmente forense. Después ya me interesó muchísimo más la parte, pues ya un poquito entendiendo cómo funciona la información, para qué sirve, qué se puede encontrar y sobre todo la parte de reconstrucción, de recuperación. Ahí, por ejemplo, pues es donde más tengo experiencia ayudando en la parte de recovery de información, pero también de la adquisición de evidencia digital. Que bueno, si quieren de eso platicamos un poquito más adelante, pero es la parte que más me gusta porque siento que puede ayudar a personas sobre todo, a lo mejor sí recuperando información pues individualmente, pero en esta parte de evidencia digital, bueno, realmente he visto varios casos de todo tipo, de extorsión, de acoso, de cyberbullying. Entonces, bueno, ahí ayudar, cooperar un poquito en esa parte también es algo que me llama bastante la atención. Bien, yo voy a tocar un poquito el tema del ransomware. A mí me gustaría que nos comentaras qué tanto es el ransomware que crean las empresas, porque bueno, sabemos que esto
ahorita va para la alza, o sea que cada vez más empresas se ven afectadas por el supuesto ransomware, y que pues obviamente te encripta toda la información, hay que pasar a recuperarla. ¿Qué se tendría que hacer en estos casos? Una opción pues, sería pagar el Bitcoin a las personas que son los criminales. Otra opción pues es contratar a una persona, ¿no? Para que haga la recuperación de información, pero ¿es confiable? O sea, ¿qué tanto te hablan para este tipo de servicios? Y en segunda, ¿qué opinas del ransomware y cómo se podía prevenir para que a las empresas no les suceda eso? Sí, gracias. Es bien interesante porque justamente este fin de semana, como que recientemente lo traigo, me tocó que me hablaran para pues ayudar ahí a una empresa. Aquí desafortunadamente creo que el escenario que más se repite es que prácticamente cuando buscan a un especialista o alguien que los ayude con esta parte, no hay mucho que hacer realmente en cuestión de que pues el ransomware, como sabemos, es un vector que va en muchísimas etapas. No es como que, o más bien, pues sí, o sea, que va en muchas etapas, pero también quedan muchas alertas antes de llegar a pues ya cifrar la información. Y desafortunadamente, al menos en ese caso que me tocó, pero creo que es una mayoría, ya estaban infectados los equipos, y bueno, pues no yendo más allá, las herramientas que se supone que en algún momento tendrían que avisar o contener, pues ya habían sido rebasadas, igual que las personas que estaban a cargo de cuidarlas. En ese sentido, ahí ni como forense, yo creo que a lo mejor ni como equipo de respuesta se puede entrar. Y sí es bien común que, por ejemplo, pues busquen ayuda en esta parte de recovery, ya sea, pues me ha tocado como que a nivel empresa y también a nivel individual, que me llamen, que quieran, por ejemplo, saber. Una de esas es como la recomendación de pues si paguen o no, ahí definitivamente, y bueno, pues como profesional en la parte ética es totalmente desaconsejado, perdón, pero por el otro lado, y ya digamos entrando duro a la parte técnica, si bien mucho tiene que ver cómo estaba la infraestructura en ese momento, es muy difícil el poder hacer una recuperación. Creo que ahí a lo mejor lo más útil que se puede llevar después de eso es, bueno, cómo fue el proceso de ingreso, ¿no? Por dónde llegó, qué fue lo que vulneró, porque desafortunadamente ahí justo pues todas estas herramientas, estas soluciones que no fueron suficientes, tampoco estaban acompañadas pues de un buen proceso de monitoreo, tampoco estaban acompañadas de pues un plan de recuperación, esto de que no había backups o de que los backups estaban en el mismo nivel de red y entonces pues ya ni modo, ¿no? Ya se fue todo, ya se fue todo cifrado y desafortunadamente y dependiendo mucho de la variable de ransomware en el cómo funciona y cómo se distribuye, pues también está en el cómo cifra y hasta dónde, en qué nivel, por ejemplo, se queda este cifrado. Ahí pues a veces es incluso muy laborioso, muy tardado y a veces no se puede el conocer qué fue lo que se cifró primero o de dónde llegó, cómo avanzó. Entonces, ni esta parte ni se puede identificar. Ya de ahí, el poder recuperar algo de información, pues prácticamente que no, ¿no? Es muy difícil, sobre todo en este tipo de infraestructuras donde llega a ocurrir el problema ya a esta magnitud, que prácticamente están rebasados. Entonces, pues ahí esa ha sido mi experiencia. También me ha tocado como en el otro lado el poder identificarlo pues antes de que se propague y aparte de que sí hay un gran volumen, una gran tasa de transferencias que pues ahí te da totalmente la pauta de que algo está ocurriendo en la red. Eh, no es que sea imposible tampoco, pero sí es que pues varias herramientas, incluso las que consideramos a lo mejor más confiables y este modelo en capas, llegan a fallar en algunas partes. Por eso creo que es ahí lo fundamental. Y digo, eso me tocó cuando estaba en la parte de defensa, pero lo fundamental, pues tener varios indicadores, varias herramientas, varias maneras de monitorear para darte cuenta, pues, qué está pasando y no llegar hasta que ya esté el equipo comprometido y la información cifrada, porque ahí ya es un proceso muy diferente, ya va totalmente creo que de la parte de recovery y de contención
dependiendo ahí de muchas cosas, pero bueno, pues esa ha sido mi experiencia. Afortunadamente, en la mayoría de los casos hay alguno u otro indicador que ayuda a que pues no avance el ransomware, pero sí, del otro lado y en la parte de forense, pues no es casi prácticamente caso perdido. En base a tu conocimiento que tienes, ¿qué ruta de aprendizaje le darías a los nuevos que se van iniciando en el mundo digital o que quieran adentrarse a este mundo? Al mundo digital, pues yo creo que afortunadamente la tecnología es como muy bondadosa en ese sentido. Creo que puedes aprender mucho y a un nivel algo profundo, pues con recursos gratuitos. Y eso es algo que siempre recomiendo. Para empezar, y si la persona es como muy nueva, el que se asegure que verdaderamente le gusta, que le puede dedicar el tiempo que se necesita para aprender, pues no sin frustrarse, pero sí como ese conocimiento pues es incómodo de aprender, el aprendizaje es incómodo en sí. Y de los recursos que más me gusta recomendar, aparte de pues todo lo que es academias y cursos y laboratorios en línea, creo que hay varios canales pues de muchas personas, sobre todo, bueno, yo he aprendido un poquito más y me queda un poco más claro de habla inglesa, pero no están limitados, creo que en español también afortunadamente ya hay bastantes recursos, pero sí es como la recomendación siempre iniciar por ahí, bueno, mi recomendación iniciar por ahí para ir viendo si es verdaderamente lo que nos gusta. Y aparte, pues también ya tener como unas bases muy sólidas de algunos temas que creo que son básicos, pero creo que principalmente es el gusto, el que se puedan llevar, pasar horas aprendiendo algo, el que puedan, pues sí, terminar a lo mejor un laboratorio de explotación o este tipo de cosas, el investigar de manera autodidacta, porque la mayoría de las cosas, creo que, aparte de que así se aprenden, hay muchos errores antes de llegar incluso a la ejecución de un comando, y bueno, pues por ahí, el agarrarle gusto a estar mucho tiempo enfrente de pues una computadora con una tarea. Y de ahí, otra cosa que me gusta recomendar bastante y que va mucho al tema de bases de ciberseguridad, pues son los libros. Ahí es donde he aprendido la mayor parte de la metodología que sé, que utilizo, que en algún momento me sirvió, de editoriales como Oxford, como No Start Press. Esos libros, creo que hay unos que son muy para entender como una base sólida. Hay uno en especial que me gusta mucho, que es el de Cyber Jutsu, Ninja, un manual para el ninja moderno. Ese, por ejemplo, está bien bonito para bases de ciberseguridad en general, para aprender, por ejemplo, cómo es la perspectiva de un ataque, las bases y este tipo de cosas. Creo que eso es como de lo principal y básico, el poder entender, bueno, de qué va la ciberseguridad en general, porque sí son un montón de herramientas, un montón de recursos, pues mucho conocimiento técnico y de cómo funcionan las cosas y los sistemas, pero bueno, para mí lo principal es que sería que se den cuenta si es algo que les apasiona. Al auditar e implementar lo que viene siendo la ISO 27001, ¿cuál consideras que son los mayores desafíos para las empresas al implementar esta norma? Los recursos que le asignan, totalmente. Creo que a veces hay una brecha muy grande entre lo que se puede hacer a nivel de personas, o sea, de quién va a administrar eso, de las herramientas, del proceso que se quiera cubrir, de lo que se quiere llegar a lograr y lo que se puede llegar a lograr con los recursos de la empresa. Las normas y la implementación de normas, en específico de esa que es la que me ha tocado implementar, pues como todo requiere registros de auditoría y esos registros pues se tienen que sacar yéndonos de atrás hacia adelante, pues del proceso, de las personas que lo operan, de las herramientas que lo cubren, de los registros que se generan y al final del día el único objetivo es el poder asegurarnos de que la información por todas las áreas, por todos los instrumentos, por todas las herramientas por las que atraviesa, pues esté segura y se cubra mínimamente la tríada de la seguridad. Entonces, creo que eso es el principal
como el principal defecto, deficiencia que tienen las organizaciones de no medir bien. A veces hay únicamente una persona asignada para todo eso, a veces es un equipo, pero es un equipo muy pequeño, y sobre todo, y lo que más a mí me ha tocado es que a pesar de que se tenga esta conciencia que se quiere cubrir, que se quiere certificar la empresa y todo, pues las personas a todos los niveles deben estar enteradas de lo que se va a hacer, deben saber por qué se implementa, pero sobre todo qué es lo que se requiere de ellas para el cuidado de la información. Y eso es ahí donde fallan en muchas ocasiones, pues el como poder transmitir este mensaje desde las partes más altas de la empresa hacia abajo, hacia que todo el mundo entienda, se alinee, esté organizado y pues proporcione de manera eficiente esa información o lo que sea que tenga que hacer respecto a la certificación. Esa es otra parte que también cuesta bastante el poder alinear. Y nuevamente creo que es tema de recursos, un poco de sensibilización, y creo que esa sería mi respuesta. Bien, dentro del proceso del cómputo forense es un poquito tratar de esclarecer los hechos o tratar de ver lo que pasó después de un acto. Generalmente a eso se le llama postmortem. Pero desde tu punto de vista, ¿sí crees que exista un interés real de las empresas en esto? ¿A qué me refiero? No sé, por ejemplo, si me hackearon mi información o me cayó un ransomware, quizá lo primero que quiero es recuperar mi información. Me pasa mucho con las empresas que me dicen a mí, recupérame esa base de datos, a mí recupérame mis estados de cuenta, mis libros contables de Excel. O sea, les importan sus activos de información, pero a lo mejor lo que no les importa, y eso pasa a un segundo término, es quién lo hizo, por qué lo hizo. Luego a lo mejor me entero que, por ejemplo, soy un gobierno y me desfasea a Juanito Pérez y me ponen ahí una foto de un cantante y que Peso Pluma me desfació la página y me ponen ahí un corrido y hasta una canción, ¿no? Ahí en la página web. Pero yo realmente sé que pues no puedo ir a demandar a nadie o que realmente es una persona anónima. Entonces, lo que me interesa es recuperar mi página web, pero volvemos a lo mismo. No me interesa ni quién me lo hizo, ni por qué me lo hizo, y menos si veo que a veces me dejan hasta en otro idioma, ¿no? En letras chinas, letras ahí en árabe o algo así. Ni siquiera a veces el hackeo puede ser de forma nacional. ¿Cuál es tu punto de vista en este tipo de investigaciones? Y si crees que realmente se hace algún esfuerzo por saber quién fue en realidad la persona que lo hizo. Claro, creo que ahí un poco depende el tipo de incidente. Me ha tocado en algunas ocasiones que el postmortem se realiza sí con fines legales. Creo que eso lo he visto más como en iniciativa privada. Y sí es como para directamente saber, por ejemplo, porque digo, claro, una parte son como los incidentes informáticos que se utiliza el equipo de cómputo para el incidente, ¿no? Pues que sería, por ejemplo, ese defacement o este tipo de cosas. Y la otra es como que se usa simplemente como un medio para cometer, en este caso, un ciberdelito. Y ahí es donde más, si quieres, ahorita verlo esta parte, pero en esta parte de ciberdelito lo que más yo he visto, pues es el tema de fraude. Ahí en esa parte, pues sí está muy, así se requiere bastante el que se pueda identificar pues desde dónde vino comúnmente y también ahí está bien interesante. Siempre hay esta parte internacional que tú dices, bueno, hasta allá ya no lo voy a poder rastrear, ya que por ejemplo, no sé, la cuenta, el correo, el servidor viene del extranjero. Bueno, ahí ya ni modo, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Pero pasos antes, que es como lo que más se puede trazar, sí me ha tocado que se haga más que nada para fines legales, pero solo en ese escenario como de fraude, sobre todo el poder identificar, pues sí, quién o por qué, o sobre todo, y también está ahí medio truculento, si es verdad que a lo mejor el incidente, que el fraude, que el envío de ese correo se llevó a cabo como dijo la persona que se tenía que le llegó el correo, ¿no? Si es verdad que los hechos ocurrieron como los involucrados dicen, que también esa es una parte del cómputo. Lo he visto más que nada para ese tipo de casos, ahí sí es totalmente pues de buscar o de tratar de identificar con toda la veracidad
y pues que se pueda comprobar y replicar, pues cómo fue que estuvo el hecho informático en ese lado. Entonces, esas son las que me han tocado de, digamos, como que el postmortem me ayuda para eso, porque al final del día los traspasos monetarios, las transferencias, pues igual ya se hicieron, pero sí hay un interés de identificar el por qué y sobre todo qué les faltó, porque nuevamente siempre es esto de ya llegan a mí una vez que no se puede hacer más, una vez que ya las herramientas fallaron o que no se alertó lo que se tenía que alertar, pues para poder hacer esta reconfiguración o para que ya en serio nuevamente la alta gerencia, los dueños, pues vean que se tiene que comprar una herramienta, que se tiene que hacer algo adicional por ahí en su proceso porque está inseguro. Y del otro lado, pues mi punto de vista, sí, totalmente, creo que ahí más que nada, y lo primero con lo que siempre llegan ya sobre estos delitos que ya van sobre pues totalmente el sistema como tal, una, la contención, que es como lo primero, y sí, luego la recuperación. El postmortem muy raramente, sí me ha tocado como para que quieran saber, bueno, a lo mejor solo en esos casos se aplica. Cuando quieren saber, por ejemplo, que no se cifró toda la red, que sí lograron, que creo que es como un caso usual, cifrar nada más los equipos que estaban en cierta versión de sistema operativo muy antiguo. Entonces, como se pudo contener hasta cierto punto, porque más que nada esos equipos usualmente son o los más protegidos o ya los menos protegidos porque no tienen mucha información, ahí es donde, por ejemplo, me ha tocado de eso, el ciber, por dónde llegó para, pues, si hay que remediar alguna herramienta que esté mal configurada o hacer algo sobre las reglas del firewall o este tipo de cosas, pero justo en ese caso donde no hubo como tal un impacto tan grande, no llegó, por ejemplo, a toda la red un tema de ransomware o de otro tipo de delito. Ahí me estaba yendo por el ransomware otra vez, pero bueno, de ese me acordé ahorita. Ahí, por ejemplo, el postmortem ha servido, o más bien lo han solicitado como para este caso muy específico. Y ya nosotros, donde ha habido un defacement, o más bien donde ya no se puede, ya no tiene mucho sentido hacer este trazado de cómo estuvo el incidente previo, creo que ahí realmente, aparte de que no me ha tocado, por ese lado, sí, total. Lo que sí me ha tocado es ver que lo que interesa es, por ejemplo, la contención, el tema de la contención y de recuperación, como comentas. Desde esa perspectiva, pues sí, la realidad es que no hay alguna, no sé, ni regulación, ni tratado, ni México participa, ni nada puede hacerse al respecto de tener, pues, una trazabilidad del incidente y sobre todo porque a veces es que las páginas, los dispositivos, nuevamente, pudiéramos no llegar a esa parte de que, fueron hackeados, de que ya modificaron la página. Si hubiera una capa, con una capa que a veces es hasta gratuita, sobre todo para web, que está como ya muy, o sea, las herramientas hay bastantes ahí que podrían alertar o incluso contener o incluso evitar siquiera que pues llegue a hacerse algún tipo de ataque. Entonces, en esa parte de forense sí creo que es donde menos utilidad tiene, a menos que sea algo súper específico, pero creo que no me ha tocado ver que alguien solicite algo así, ni hacerlo, salvo en estos casos que comenté, ahí sí tiene cierta o tuvo cierta utilidad para las personas, sobre todo las personas que administran sistemas. Bueno, aquí me pregunta ahora relacionada a las empresas. ¿Qué medidas de seguridad deberían de tomar las empresas para evitar los ataques de ingeniería social? Ya que la mayoría de los ataques pues, son de ingeniería social. ¿Deberían de capacitar más a los empleados o tener mejor vigilancia en la infraestructura o no sé, tener una herramienta especial que analice el tráfico para que anomalías pasen? ¿O qué recomiendas o qué ideas darías a las empresas? Pues creo que como todo, ay,
debería ir por 3 frentes, que es, sí, claro, el de las personas, tecnología y procesos. Y creo que ahí es donde la falla un poco, es creer que únicamente atacando una parte es como se puede librar toda la amenaza. Y generalmente, y en mi experiencia, pues lo que está más al día es el filtrado. El spam, incluso las herramientas a nivel de WAF que ya tienen detección muy precisa de páginas que están consideradas como suplantación, phishing, entrega de malware, que tienen una mala reputación, pero pues eso no es suficiente. Creo que eso es lo principal que tenemos que entender, porque día con día, pues la amenaza evoluciona, el phishing evoluciona y sobre todo los pretextos se vuelven cada vez más convincentes. Hay muchas, creo que en la mayoría donde se llega a caer es porque pues el endpoint no tiene detección, porque parece muy fidedigno y muy legítimo. Y aunque sabemos que, no sé, que la página de Coppel, por ejemplo, no se ve así, pues no lo va a detectar ninguna herramienta porque es algo que ni está en alguna lista y porque al final del día solo es una solicitud de protocolo HTTP, entonces pues ahí sí no hay manera de que lo alerte y ya recae totalmente en las personas, que es como el siguiente punto. Claro que el tema de la capacitación importa muchísimo. Ahora creo que donde nos estancamos ahí un poquito es en siempre creer que haciendo las mismas acciones, el mismo número de veces, pues realmente entregamos un valor a esa sensibilización y a esa conciencia de las personas. En mi experiencia, lo que más se hace o lo que más hacemos es como un ciclo anual de capacitación en ciberseguridad y aparte, pues una campaña o 2 campañas, 2 veces al año de phishing, ¿no? Para ver si aprendieron, si caen o no, pero la realidad es que eso es bastante, no quiero decir que obsoleto, es más bien un poco insuficiente comparado con, pues, cómo evoluciona la amenaza y en qué manera se pueden entregar actualmente. Entonces, pues eso es por otra parte. Y ya la tercera, que creo que es de las más abandonadas, es el tema de los procesos. Yo sé que puede parecer como muy trivial, pero en ocasiones, y de hecho que esa es como una parte de las pruebas que yo realizo, pues se busca cómo más o menos la empresa, la organización, y que eso es información bien fácil de obtener, realiza un alta en un portal de empleados, cuáles son sus portales de empleados, sobre todo los que no están en intranet, y eso es lo que se le envía como campaña, y a partir de ahí, pues es donde se obtiene, vaya, la mayor cantidad de datos, de información, de credenciales legítimas de los colaboradores. Y esa parte creo que es la que menos se trabaja, se retroalimenta el de, bueno, no, nadie te puede pedir que cambies tu contraseña a menos que ocurra A, B y C antes, que es como esta parte de los procesos. Pero justo como nadie lo tiene muy claro, bueno, cuando llega cualquier correo parecido y cualquier página parecida, pues es prácticamente un hecho que se van a divulgar credenciales. Creo que esa es otra de las grandes, de estos grandes fallos. Hay que estar y atacar, bueno, atacar el problema, la amenaza que representa el phishing, pues desde todos los frentes. Muy bien, y ahora con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas herramientas en todo este ámbito, tanto del hacking, de la ciberseguridad, etcétera, ¿qué herramientas o tecnologías emergentes crees que transformarán el análisis forense en los próximos años? Pues sí, la inteligencia artificial generativa, seguramente ahí, por ejemplo, a nivel de forense, creo que las grandes preocupaciones es más que nada el cómo poder determinar nuevamente que algo ocurre o que podemos seguir la traza de algo, que podemos determinar la veracidad, porque al final del día creo que eso es lo que buscamos, el que se pueda determinar cómo ocurrió a través del rastro que deja en medios digitales algún hecho, ya sea delictivo o no, pero bueno,
esa parte de determinar un hecho, de saber cómo se llevó a cabo, creo que va a ser la más afectada, claramente porque ahora la evidencia digital, pues puede ser, nuevamente, puede ser generada así en fecha y hora y todo, y de todas maneras no contener información verídica, o sea, un video que no sea ya la realidad de un lugar en una fecha y hora, pero que parezca que sí. Y en esa parte, bueno, pues esa como tecnología emergente creo que es de las principales preocupaciones, el poder determinarlo, incluso para la creación como de herramientas que hagan el trabajo contrario. Como sabemos, pues si hay algo que ocurre en el Internet y tenemos una herramienta que nos puede ayudar a, no sé, a ver los bits, a ver un poco más en interior la pieza de información que tengamos, el archivo y poder determinar por ahí, pues con cierta información muy específica de sus encabezados, de sus metadatos, qué ocurrió. Bueno, pues ahora el reto con esta nueva tecnología emergente, yo considero que es justo el poder hacer eso de una manera que siga siendo igual de veraz, igual de efectiva, igual de comprobable. Creo que ese es como de los grandes retos. Sí, creo que ese sería. Bien, creo que se está abordando un tema muy importante y parte de lo que me comentaste en la última respuesta era que pues a veces es poco útil el hecho de que la gente investigue algo. Entonces creo que muchos de estos incidentes no son tratados ni siquiera como delitos porque las personas pues no los denuncian. O sea, pasas a curarte o a hablarle a un experto en ciberseguridad o una persona informática, pero realmente nunca se pasa por las autoridades. ¿Tú qué porcentaje crees? Obviamente va a ser un porcentaje vano, no estamos hablando de un porcentaje específico, pero por decir de un 100%, ¿qué porcentaje crees que sean las realmente que se denuncian cuando hay un ciberdelito o un ataque informático? Algo ya grave, por así decirlo, como lo que pasó en Pemex, por ejemplo, que incluso cuando pasan en entidades gubernamentales o empresas grandes como Coppel, pues al principio lo desmienten, ¿no? Hemos visto mucho esta vertiente de que pasan a desmentirlo, luego lo van aceptando con el tiempo, pero no dicen qué tanto les afectó, nada más dicen como nos estamos recuperando, estamos sacando los respaldos. Los respaldos pueden ser de hace 7 años, ¿verdad? Entonces a lo mejor no son muy útiles, pero siempre nos quedamos con esa sensación. Ahora, ni siquiera creo, yo en mi caso, espero equivocarme, pero ni siquiera creo que haya, por ejemplo, en el caso de Coppel, una denuncia de Coppel en alguna fiscalía o en un ministerio público o algo así, del robo o la fuga de información y lo grave que podría ser para los usuarios. Toda la gente en este caso se rió porque ahora sí que muchos les condonaron la deuda al no saber cuánto cobrarles. Entonces es un ransomware que pues le ayudó a los usuarios y le afectó un poco más a la empresa, pero no es el caso de todos los ataques, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentaje tú crees aproximado de, ahora sí, del 0 al 100, que sea lo que realmente se denuncia y se trata como un delito? Uy, está complicado, pero yo creo que de todos los delitos, y ya tanto de empresas como de población común, que también creo que ahí el fraude es bastante alto, no creo que llegue ni siquiera a un 15% la denuncia, ni siquiera a lo mejor a un 10%. Por el mismo tema, como no tenemos y ahí a lo mejor no es tanto el que no haya una regulación aplicable, algo legal. Digo, afortunadamente, y de lo poco que sé de la parte legal, pues sí hay tipificación suficiente, por así decirlo, para que los delitos más comunes, no hablo de caso ransomware, pero sí a lo mejor nuevamente caso fraude, sobre todo fraude bancario por comisión en delitos, en medios digitales, perdón, sí hay la suficiente regulación como hacia la Constitución para que se pueda denunciar. Pero ¿qué pasa ahí? Y también es algo que me ha tocado bastante cuando se acercan conmigo para casos de fraude, pues es que a las personas nuevamente, lo que les interesa es saber si pueden recuperar su dinero, el dinero que ya traspasaron, el dinero que ya invirtieron,
Y la realidad es que otra cosa, porque también se los he llegado a proponer cuando está totalmente perdido, es como el levantar su denuncia, pero ya no les interesa. En ese sentido, pues y que creo que es como estos robos micro, por así decirlo, que son de miles de pesos, pero que seguramente son la mayoría, pues no creo que haya persona que denuncie, que vaya a ir ahí a lo mejor al Ministerio Público o así, por unos, no sé, a lo mejor 9,000, 10,000 pesos, que es lo que yo he visto por ahí de que llegan a obtener de las personas, pues valoran un poco más, no sé, su tiempo o no creen en la justicia o no están suficientemente informados, algo así. Y en cuanto a empresas particulares, yo creo que ahí está a lo mejor todavía menos, a lo mejor es como entre, no sé, 5 7%, demasiado poquito. Ahí, por ejemplo, pues sí, la experiencia que yo tengo es que definitivamente no se diga nada, o sea, se remedia como de puertas hacia adentro por el tema de las multas, porque sí está al menos establecido, por ahí tenemos una ley federal de protección de datos, pues sí, el que tú tengas datos y por alguna cuestión, como en el caso conocido ahí de Coppel, Bancoppel, se lleguen a divulgar, sí te hace acreedor a una multa. Entonces, aparte del tema de recuperación de activos, de información, aparte de incluso pues la pérdida de sus assets porque no quedan bien después del ataque o simplemente pues a lo mejor por el tipo de ahí de malware que era, no se puede garantizar que el equipo no está o no continúa infectado. Aparte de todo ese gasto, pues es el tema de las multas y de las notificaciones, porque ahí también viene por ahí que tú tienes que notificarle a los portadores de datos, pues qué fue lo que se perdió y cuándo y cómo les puede afectar y que les den el seguimiento. Y pues todo eso es nuevamente gasto. Creo que esa es la parte más triste, que ya después nos enteramos de que hubo un leak, una brecha, porque nos están llamando, porque ya vemos que algo pasó por ahí con nuestra información, pero no por la empresa, no por el particular que tenía los datos. Y eso está bien complicado y aparte, pues bastante turbio, sobre todo cuando son datos financieros, porque aunque seguramente ellos seguían los estándares que tenían que seguir para asegurar esa información, bueno, al final del día no sabemos que ni cómo, ni qué, ni a dónde fueron a parar. Y bueno, esos son mis piensos de los porcentajes, más o menos. ¿Qué retos crees que haya para los analistas de malware en un futuro cuando se llegue a combinar más con la inteligencia artificial? Que un virus sea totalmente como una inteligencia artificial. ¿Qué reto crees que haya? Ha habido, creo que bastantes como de estos apocalípticos, historias apocalípticas, historias de terror de estos lenguajes generados por IA. Creo que a lo mejor un reto que no sé si pueda llegar a ser real, pero sí, pues estaría feo, que este tipo de inteligencia pues ya prácticamente cree su propia codificación y listo, no se puede analizar más porque no se sabe de qué fuente, de cómo lo construyeron, qué es lo que, o que esté tan ofuscado que encuentre nuevas formas de ofuscación, que seguramente ya sucede y que no se pueda analizar, o no, sí, no se puede hacer ingeniería inversa y eso es lo más preocupante, pues súper eficiente, muy silencioso, que se sepa todas las evasiones, no sé, una cosa así muy súper poderosa, que sea como una caja negra. Creo que eso es algo de las cosas, pues para los analistas de malware, para los forenses, para los defensores, para todos, una gran preocupación, un dolor de cabeza, que como todo y con el tiempo, pues se va a resolver, yo espero, porque así sucede. La defensa, a mi consideración, es la parte más difícil y porque pues tienes que estar a la expectativa y en la incertidumbre de cualquier frente y no por eso
vas a poder hacerlo todo eficientemente. O sea, creo que ese es el reto. Hay que cubrir el 100% de la superficie de ataque siempre. Y por el lado, pues, de los atacantes es únicamente encontrar un fallo, que tampoco digo que sea fácil, pero con que sea uno, más bien con que sea efectivo, aunque sea uno, pues ya hay más probabilidad y que hacia allá, por ejemplo, es hacia donde apunta, creo, esta parte de la inteligencia artificial, lejos a lo mejor de quedarnos con la parte del desarrollo del malware, pues al final del día son datos que van a funcionar, que van a servir para saber dónde es efectivo, que el ataque pues sí produzca el 100% del daño, que sea de uno a uno voy a lanzar un ataque y ese ataque va a ser efectivo. Y si antes el tiempo era o la cuestión era que antes de que me detectaran poder encontrar la efectividad, la brecha efectiva, bueno, pues ahora es el que sin importar el tiempo o ya no voy a preocuparme por la detección porque mi ataque va a ser lo suficientemente efectivo para poder hacerlo desde desde el primer intento. No sé, creo que esa es hacia donde vamos a ir con eso. Y bueno, pues esas son las preocupaciones. Muy bien, sabemos que tienes un rol importante en GUSEC México, pero ¿cómo ha sido tu experiencia siendo parte de GUSEC? Pues GUSEC tiene una reciente incorporación, la apertura del capítulo fue en agosto del año pasado y desde ahí la verdad es que ha sido muy bonita, es una comunidad que tiene otros capítulos tanto en Latinoamérica como en Europa Occidental, me parece. Son varios países de allá y también en Norteamérica, pero aquí en México, pues las operaciones empezaron recientemente. Puedo hablar en general de la comunidad como muy abierta, bastante inclusiva y un espacio verdaderamente para colaborar con ideas. Lo que se busca, creo, como en todos los espacios de este estilo, pues es hacer el lugar seguro para que las mujeres prácticamente pues sepan lo que es sí colaborar, pero también estar en espacios en los que usualmente, pues un poco por intimidación, un poco por desconocimiento, no están, como son a lo mejor conferencias de hacking, eventos de seguridad corporativa, que ustedes podrían pensar, igual y si hay muchas personas, no sé si asistan comúnmente al InfoSecurity, por ejemplo, ahí hay pues bastante mujeres, bastantes personas en general, pero la mayoría, aunque sí está en la parte de ciberseguridad, a lo mejor no está en la parte técnica o en la parte de investigación. Y creo que eso es algo bien padre que tiene el alentar, el motivar y el visibilizar a mujeres que están pues haciendo este tipo de cosas para que estén justo en estos espacios, para que como que se vayan por ahí acuerpando, adueñando de los mismos, adueñando en el sentido de pues estar más presentes, el que sepan que ahí pueden contribuir, que sus ideas pueden tener pues un eco, en que las personas conozcan el trabajo que se hace aquí en México, especialmente por mujeres, pues en varios campos y en varios de estos eventos donde pues más que nada la representación pues es de hombres. Esa ha sido mi experiencia, o sea, bastante padre, una comunidad súper abierta y pues a las chicas que me estén viendo, invitadísimas a participar. A mí me gustaría saber qué opinas del término hacker, tanto en las películas como en los medios. O sea, últimamente vemos mucho en películas, sobre todo, yo ya las veo hasta en series latinas, o sea, se ha vuelto algo muy coloquial, común, el decir hacker, ¿no? Es hacker, se mete a las bases de datos y ese personaje nos lo representan mucho, ya sea en los medios comunes pero pues muchas veces la palabra puede estar bien, mal usada. Algunos a lo mejor lo ven que es necesario, por eso me gustaría saber tu opinión. No necesariamente es malo, o sea, cada quien puede tener su opinión muy personal al respecto, ¿no? Claro, ahí creo que sí, o sea, creo que es algo que pues es hasta personal en el sentido de, yo sé que hay personas que son como bastante puristas del término, no puedo decir que sean amigos míos, pero sí que los conozco como que están muy enfocados a, no sé, casi hacerle el metaestudio a lo que sea que vayan a hackear
para ir bit por bit y ese tipo de cosas, y si no, no eres hacker. Pero creo que eso es reducir bastante la perspectiva, la palabra, y que prácticamente sea utilizada únicamente para un conocimiento informático novedoso. Creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo, en que es pues este pensamiento innovador de simplemente hazlo como no se debe de hacer, piensa cómo puedes usarlo de 10 maneras diferentes. Entonces, partiendo de esto, pues creo que a lo mejor mi concepto no es tan purista, sí lo entiendo más o me gusta más como en esta parte de innovación, y por eso mismo creo que se puede aplicar a un montón de campos y de cosas de la vida en general. Pues por ahí están los Hack Lives. Sé que se ha hecho muy dicharachero, por así decirlo, últimamente, y que definitivamente pues parte de estar en esta cultura pop es donde es lo que ahí tiene a las personas con un concepto de hacker, no creo que equivocado, pero nuevamente sí muy limitado a estas personas que están por ahí en la oscuridad y haciendo ciberdelitos. Creo que, no sé, me parece que ya no es tan enfocado únicamente a la parte de delitos, o sea que esta parte de popularizarlo pues se ha hecho un poco más friendly, pero más amigable, pero sí que creo que cuando yo empecé y todo a aprender, lo escuchaba más como para una connotación negativa, de delincuencia. Esa es como la parte que más estoy en desacuerdo. Cuando, por ejemplo, en las noticias o personas que incluso son del campo de ciberseguridad se refieren a un ciberdelincuente como un hacker. O dicen que los hackers hicieron delitos, y no es que esas personas pues no sean hackers, ¿no? A lo mejor sí están usando algo muy, muy innovador, muy fuera de su uso habitual, pero pues creo que es esta diferencia, o más bien esta similitud, el echarlo toda esa bolsa a la que no me gusta. Si bien creo que no es una palabra que se tenga que asociar específicamente al gremio, sí es muy utilizada, muy compartida y como muy, hasta siento que en cierto punto, pues para darnos por ahí, eh, élite, ¿no? Y está padre siempre y cuando, pues aparte de que se use con cuidado, creo que el restringirlo, el colocarlo como en el de solo en ciertas condiciones y bajo en ciertas consideraciones te puedes llamar hacker, pues eso es lo que nos limita. Siempre el hacer segregaciones nos limita. Eso es lo que creo. De tu día a día, de lo que haces en tu trabajo, ¿qué es lo que más disfrutas o qué es o cómo lidias a veces con estrés o con complicaciones que suelen pasar? ¿Qué es la parte que más te gusta? A ver, las complicaciones que más se me dificultan es pues platicar con los clientes, porque creo que con lo demás no me he sentido frustrada nunca. Bueno, o sea, sí me he sentido frustrada, pero nada que no se pueda solucionar, pues nada más yéndome un rato a, no sé, a ver una serie, hacer otra cosa y ya luego vuelvo. No tengo mucho problema con estar por ahí, no sé, investigando, y si no sale de otra manera y ese tipo de cosas, la verdad no me molesta, no puedo decir que sea una frustración. Lo que a lo mejor a veces es más frustrante es hacer un buen hallazgo y que nadie lo solucione, y también que nadie lo entienda y nadie, pues, no sé, se asombre de que se pueda hacer pues una explotación de cierto modo, ¿no? Eso es lo que más se me complica. A lo mejor el que se pueda transmitir eso y que alguien verdaderamente tome, bueno, claramente del lado de las personas que tienen que solucionarlo, pues lo solucione. Fuera de eso, también el tema a lo mejor del tiempo un poco. Eso también es algo que me pasa seguido, porque al final del día, pues es bastante responsabilidad el decir
cierto activo, que la página, que la aplicación, verdaderamente no le va a pasar nada cuando solo te dan un tiempo determinado para ver si puedes tú, con el conocimiento que tienes, con las cosas que sabes, poder hacer algo, y va bajo tu responsabilidad, y al final pues uno le da la bendición y espera que de verdad no salga nada en los meses siguientes. Y aunque explicas, bueno, en mi caso que trabajo para una empresa que brinda esta clase de servicios, pues todo eso está como que muy por escrito, muy alineados, de que estamos tomando prácticamente una foto del activo, de lo que sea que se vaya a intentar vulnerar, y que solo nos podemos hacer responsables por lo que se haya podido hacer en ese periodo, pero pues creo que no es suficiente, y que al final del día, pues esa es como de también mis grandes preocupaciones siempre que entrego algo, el pensar si fue suficiente o si se me pudo ocurrir de alguna manera, o simplemente si yo no conocía algo y si es algo bien común que otra persona sí va a ver. Eso. Bien, es posible que nuestro compañero de BUC tenga por ahí alguna dificultad o alguna situación. No hay ningún problema. Voy a hacer mi pregunta que tiene que ver con el sector educativo. Pero no el sector educativo específicamente a hacking, me refiero a algo todavía más básico, que es la educación en informática o en computación. Por recordando algunos talleres, ahora sí que a mí me enseñaban, y eso me da mucha gracia. Sí, estuve en escuelas buenas que pues tenían equipo de cómputo, ciertamente, y te llevaban a hacer algunas prácticas en equipos que pues eran viejos, con poca RAM, con poco procesador, porque pues son equipos que están prestando a todos los alumnos y esa parte se entiende, pero creo que carecían de un fundamento. Incluso recuerdo esto sí da un poco de pena ajena, pero nos daban clases de computación sin computadoras. O sea, había un profesor que nos dictaba, ¿no? O sea, decir, el mouse es un instrumento de entrada y de salida, y ahí tienes al pobre alumno ahí tratando de descifrar ese tipo de cosas, cuando a lo mejor sería más fácil que pues, te dieran un mouse, te dijeran, esto es el mouse, ¿no? Y mueve el cursor y ve la pantalla, a tratarte de dar a veces como que exámenes y fórmulas de Excel. O sea, siento que no era la forma de enseñarnos ni siquiera computación, obviamente menos ingeniería en sistemas, y todavía difiero mucho de cómo enseñan hacking, porque todavía muchas personas dicen, pues, es hacking, pero no enseñan a veces la parte práctica, sino mucha teoría. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la educación en general de informática? Creo que voy a volver nuevamente al tema de las bondades de la tecnología y del autoaprendizaje. A mí me tocó también, creo que yo sí conocí un mouse, pero lo que sí es que sí, los equipos estaban muy viejos. Nuevamente, por ejemplo, en la universidad, yo estudié telecomunicaciones. Ahí hacíamos prácticas de antenas, de microondas, pues utilizábamos el osciloscopio un montón, y después eso transportarlo a la vida real y sobre todo a la iniciativa privada, pues fue un dolor, fue un sufrimiento muy terrible, porque no estaba ni tantito cercano lo que había aprendido ahí. El plan estaba totalmente desactualizado, las materias pues también no eran para nada lo que se requería, y prácticamente es volver a aprender todo. Y con el tema del hacking, sí, creo que también es muy triste. Yo, tristemente, cuando me di cuenta que fue justo después de la universidad, pues que quería dedicarme a esta parte de hacking, había como de dos. Bueno, había como de muchos. Allá había todas estas, como casas de cursos o clubes de cursos, no sé cómo llamarlos, pero que te daban eh, un módulo o los 4 módulos del CCNA, por ejemplo, todos los sábados. Y entonces tú ibas y tenían ahí su routercito, sus switches, y lo mismo pasaba con el hacking. Y yo caí con una de esas escuelas. Era yo muy joven, por eso no me juzgo. Pues estaba empezando, yo lo que quería era practicar, y ese temario era bastante ambicioso y bastante, elevado. Hoy entiendo que era imposible
que pues entendiera algo de ahí, o sea, ni siquiera si me lo enseñaban, si de verdad me lo hubieran enseñado, no lo iba a entender porque requería bastantes bases que no tenía, pero eso me pasó, estaba muy caro, yo creí que iba a aprender mucho, la verdad es que también era era imposible, y también a lo mejor ese es un consejo para todos, era imposible, pues invertir o meter tanto conocimiento en un curso de 40 horas, en un curso de, no sé, 60 horas. No, no se podía. Y pues también, y ahí el gancho que tenían era que, yo espero que ya no exista la escuela, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de las pocas que tenían esto de el número de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que estaban dadas de alta en, no sé, no le veía el sentido a que tuvieran eso realmente, o sea, no es como que eso fuera una motivación, pero dije, bueno, tal vez de algo me sirva, pero pues no, sorpresa, eso no sirve de nada en una cosa práctica. Ahí realmente creo que es, pues una de las cosas con las que más compagino es pues el esfuerzo y el aprendizaje propio, el simplemente no dejar de aprender, pero y digo, claro que estoy a favor de que existan los cursos y el aprendizaje en tecnología, pero creo que sí hay que ser muy realistas y muy conscientes sobre qué es lo que decidimos aprender y sobre todo que sepamos aprender a aprender nosotros mismos, o sea, qué es lo que a ti te funciona y qué no, porque si vas a tomar un curso que sea teoría, puedes aprender ahí. De hecho, bueno, la parte, por ejemplo, la parte de las normativas, eso es teoría, ¿no? Y no lo puedes aprender de otra manera porque no hay otra manera de enseñarlo hasta que ya lo aplicas y ahí es donde te das cuenta de un montón de cosas. Afortunadamente creo que a lo mejor para otros temas de tecnología hay laboratorios en los que decentemente puedes aprender a hacer las cosas, a ver las salidas, a entender el por qué ahora dio esto y si le cambias el argumento da lo otro. Pero creo que principalmente el que tú entiendas cómo te funciona a ti aprender y que busques eso. Y siento que a mí todos los cursos y toda la educación en línea lo que me ha dado es perspectiva de, bueno, cómo se van enlazando los temas, de qué manera o qué otras técnicas existen. Así fue como, por ejemplo, encontré una parte que no la he estudiado, pero que me gusta muchísimo, que quisiera adentrarme ahí, que es las pruebas de penetración físicas, pero ya tal cual como la cobertura completa física. Entonces, bueno, eso es algo que yo no sabía hasta que, claro, lo encontré en un curso en internet, pero cosas como esa, por ejemplo, pues no hay manera de que las aprendas de forma teórica ni siquiera. Y creo que así para todo lo que hay en tecnología, que hay cosas que se pueden aprender, que de hecho es teoría y no hay otra manera en que lo adquieras y está muy bien si el curso eso es lo que te dice y eso es lo que te van a dar y también fijarte ahí un poquito el temario versus las horas, yo creo. Hay cosas que sí son bastante ambiciosas, pero que uno las entiende o que ya te das cuenta hasta que sabes que, o sea, hasta que ya lo haces tú y ves que no vas a aprender todo eso en 8 horas. Pero bueno, fuera de eso, muy a favor de que existan. Solo que, pues sí, tenemos que ser realistas con nosotros mismos, creo. Sí, y bien, mi última pregunta es, si tuvieras que dejar un único consejo o reflexión para quienes están iniciando o buscando crecer en el mundo de la ciberseguridad o del hacking, ¿cuál sería esa enseñanza clave que te ha guiado en tu trayectoria? Que nunca paren de aprender, que no lo vamos a saber todo de todas las tecnologías y no es necesario y que podemos crecer y ser felices y todo y tener ambición y todo siempre y cuando sepamos pues qué es lo que queremos, qué es lo que nos funciona y sobre todo ser muy disciplinados. Creo que esa es una de las cosas que más me ha servido en la vida en general, pero sobre todo al momento de aprender, la disciplina, no vas a estar motivado todo el tiempo y no te van a salir las cosas a la primera y a veces, y porque también me pasó, incluso cuando yo creía que
sabía lo suficiente para tener un trabajo de hacking, pues por ahí no lo sabía, ¿no? Y no, y ni modo, a seguir aprendiendo. Entonces, creo que lejos de la motivación, la disciplina y pues sí, nunca parar de aprender, aunque sea, y esa también es como una recomendación que me ha servido mucho, entre más me adentraba al campo, pero también entre más descubría que sí me gustaba lo suficiente para dedicarme de lleno y todas las horas del día y toda la vida, básicamente, el empaparme o el buscar estar empapada incluso de forma que no tuviera o que no pensara en solamente cuando me siento en la computadora. Ahí por ahí, o sea, tengo cuentas justo especiales como para ver, no sé, nada más los boletines, pero eso es porque me interesa realmente, porque es algo que me gusta, que me divierte. Y eso, creo que nuevamente es conocerse hacia uno mismo y ver, pues si esto es para uno. Y ya de ahí en fuera es nada más el buscar estar siempre empapado, lejos de motivado. Hablando de la ciberseguridad en general, ¿crees que es fundamental estarse actualizando y estar leyendo todo el tiempo en este mundo? Es importante Sí. tener que, ¿sí? No, bueno. Ah, perdón. No, termina, lo siento. Lo digo porque en este mundo todo cambia constantemente y básicamente si te dejas, como quien dice, de actualizar o de estudiar, te quedas como quien dice atrás, ¿no? Es como en cuestión de programación que todo el tiempo salen nuevas librerías o todo el tiempo lo que usaste hace un año ya no sirve, tienes que actualizarte. Por eso voy, pues. Sí, claro. Y es bien feo luego cuando quieres utilizar cosas que utilizaste recientemente y ya no funcionan porque alguien ya lo parchó. Sí, definitivamente hay que estar, era lo que decía, creo, un poquito de la pregunta anterior, el poder estar siempre, por lo menos, o sea, a mí me ha servido bastante, por lo menos, el ver los encabezados de, bueno, ahora qué vulnerabilidad fue. Más que nada para esta parte de pentest, pero yo creo que en ciberseguridad en general, pues aparte de que tú sepas cómo defender o cuál es el ataque o cuál es la nueva técnica y eso, pues está la parte de lo que vas a defender, que es las tecnologías emergentes, los nuevos sistemas, los nuevos modelos de infraestructura, cómo funcionan, cuál es lo más popular en lo que ahorita están montadas las aplicaciones, todo este tipo de cosas que a lo mejor no son inherentes de seguridad, pero que sí necesitas conocerlas, pues para poder defenderlas o atacarlas, lo que sea. Entonces, esa parte, y que creo que es de las más complicadas incluso para entrar al campo, pues es bastante conocimiento, incluso aunque lo tengas de forma general, pues conocimiento que al final del día va construido sobre más basecitas. Un ejemplo muy concreto que me pasó en alguna vez es de estos nuevos modelos de infraestructura Zero Trust, que pues por ahí no llegaba a entender cómo estaba funcionando del lado del cliente y por qué me respondía de cierto modo un ataque que según yo tenía que funcionar. Entonces, pues ya me tocó aprender de eso, que no tenía o que pues, si bien no estaba relacionado con mi ataque en sí, pues estaba ahí haciendo que no funcionara. Y esas son cosas que a lo mejor si yo las viera o que simplemente no me interesa aprender como tal, per se, conocimiento que me interesa adquirir, pero que lo necesito, que lo necesite en algún punto. Cosas como esas creo que seguido pasan, que te tienes que estar por ahí leyendo cosas de todo tipo y de toda la parte de tecnología incluso, no solo de ciberseguridad. Entonces, sí definitivamente hay que estar bastante, pues sí, actualizados. Bien, pues sin duda ha sido una plática muy interesante, Fátima. Y para todos los que nos escuchan en casa, que sepan que el cómputo forense es otra área de aprendizaje derivada de la ciberseguridad, que pues sirve para esclarecer delitos informáticos, hacer peritajes, recuperar información. No todo es andar ahí craqueando, cardeando y ahora sí que sacando el password de los amigos. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Mundo. Bye, gracias.